Mirad, yo soy escultora, me llamo Ana Bejar, soy de Zaragoza. Empecé a trabajar desde muy jovencica, de hecho desde la infancia pues siempre se me han dado muy bien las artes manuales y tal. Desde chiquitica yo recuerdo pues ya en el río Ebro manipular el barro con bolicas, con muñequicos, con cositas de esas. Entonces desde siempre, ¿no? Entonces cuando empecé, que yo soy enfermera también, empecé la escuela de enfermería, empecé a trabajar en talleres de escultores, a tallar piedra. Empecé tallando piedra, que es muy duro. Empecé en talleres de escultores y hice también algún curso en la escuela de artes y empecé a trabajar todo tipo de materiales, la talla de piedra, la talla de madera, el hormigón, empecé a pintar, estuve bastantes años pintando al óleo. Entonces después, hicimos una asociación de Pablo Gargallo, que fue muy conocida, y nos dejaron la nave del matadero, del antiguo matadero. Allí estuvimos bastantes años y luego yo me monté mi taller particular y luego actualmente tengo un taller en Ayerbe que hago visitas guiadas, tengo un museo monumental con obra grande. He trabajado allí bastantes obras monumentales en aquella zona, en Zaragoza también tengo obra grande y tengo también un pequeño taller en Zaragoza. Bueno, la cosa es que yo me decanté por la escultura porque me gusta más, es más instintiva, ¿vale? Para mí disfruto muchísimo más que con la pintura, que es más racional. Yo siempre he trabajado con arquetipos femeninos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer, no es por menospreciar el del hombre, para mí es más rico, es muy versátil. Se equipara mucho a la naturaleza, cuando yo lo comparo mucho con ella. Cuando yo voy por la naturaleza, pues disfruto mucho porque las montañicas, los ríos, las cuevecicas, las piedrecicas, todo lo comparo con el cuerpo de la mujer, ¿no? La rodillica, el codo, todo, digo, esto es como los pelicos de la hierba, todo es la mujer, ¿no? Para mí, las formas femeninas son muy contrastadas, puede ser muy blandico, pero puede ser muy fuerte, muy potente, los muslos son muy fuertes a la vez, ¿no? O sea, es muy contrastado el cuerpo de la mujer, tiene muchos aspectos, digamos. Entonces yo siempre he trabajado con el cuerpo de la mujer. Y luego, por otro lado, también sus ciclos, su funcionamiento es muy rico, ¿no? Porque se equipara mucho a los ciclos de la naturaleza. Tenemos muchos renacimientos el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces eso pues me ha hecho trabajar siempre con la mujer. Por otro lado, siempre me ha interesado mucho la historia antigua y la mitología, sobre todo la mitología de las diosas. Entonces empecé a estudiar desde muy joven las diosas de la antigüedad. Yo leía mucho, pues, que si Astarte, Isis, las diosas griegas, todas las diosas griegas, me empapaba de mitología y me encantaba, ¿no? También estudiaba la mitología aragonesa, que es muy desconocida y es muy rica, la mitología aragonesa. Entonces, bueno, pues hasta que llegué a la prehistoria y leía mucha historia antigua en cuanto a novela histórica, por ejemplo, me empapaba de novela histórica, ¿no? De prehistoria. Hice una serie de Venus paleolíticas, que todas conocéis, estas gordicas. Bueno, pues la hice en hormigón. Bueno, pues hasta que llegué al Neolítico, y en el Neolítico encontré a una arqueóloga muy conocida, que sentó precedente, muy feminista, muy importante, que estudió el Neolítico en Europa, que es muy desconocido y muy importante. Esta señora se llama Marija Gimbutas, es lituana, ya falleció, del siglo XX. Entonces, esta señora estudió el Neolítico sobre todo en la llamada Vieja Europa, que es el centro-oeste de Europa, incluida Grecia, Italia, pero también estudió Occidente, también España. Entonces, aquí, en esta civilización, era muy importante la diosa y la mujer. ¿Por qué tuvo tanta importancia? A ver, estas gentes eran agrícolas, sedentarias, tenían una civilización artística y arquitectónicamente muy floreciente, muy importante. Eran colaborativas, igualitarias. Como digo, la diosa era la religión y estaban desde el 7000 a.C. hasta el 3000 más o menos, en que invadieron los indoeuropeos. Esta civilización se llamaba gilanina, ¿vale? No tenían armas, eran pacíficas, no se han encontrado casi armas, sin instrumentos de labranza y cosas así, de metal. Bueno, entonces invadieron los indoeuropeos, que eran pueblos del norte y noreste de Europa, que eran todo lo contrario. Eran patriarcales, estos otros eran matriarcales y matrilineales, estos del norte eran patriarcales, montaban a caballo, estos desconocían el caballo.
eran violentos, llevaban armas, eran patrilineales y patriarcales, como digo, creían en el Dios trueno y en el Dios del cielo. ¿Qué más? Y entonces, pues eso, invadieron, violentaron, destrozaron, suplantaron a la diosa y quitaron el poder de la mujer, ¿vale? Entonces, a partir de entonces, es muy bonito porque se entiende cómo evolucionó la diosa al dios. Porque yo siempre creía que había estado el dios siempre. Y yo decía, ahí va. Pues no. Pues durante 25.000 años, si incluimos el paleolítico también, no hubo más dios que la diosa, ¿vale? Entonces, la diosa evolucionó y a partir de entonces la diosa perdió su poder. Y, por ejemplo, en Grecia, cuando ya invadieron los indoeuropeos también, que aparecen los dioses clásicos como Zeus, Hera, Afrodita y todas estas, han perdido ya el poder y ya aparecen con menos poder, ¿vale? Entonces ya se entiende por qué tienen menos poder. Porque llegaron estos otros y dijeron, tú te casas con Zeus, pierdes tu poder, tienes menos poder. Entonces ya tienen menos poder, pero aun con todo tienen mucho poder, ¿eh? Hay una serie de milenios que la diosa se queda todavía en Creta, en las Islas Cícladas, en Cerdeña, en otros sitios, un poquito en el Mediterráneo, un poquito en Occidente, que todavía tiene bastante poder, ¿eh? En la civilización minoica en Creta, por ejemplo, hasta 1000 y pico años después, todavía la diosa perdura bastante, ¿no? Se puede observar. Entonces, digamos que eso, que no son invasiones de llegar y zas, duran varios milenios, todavía se puede explorar la diosa bastante. Entonces, a ver, que me centro. Esta civilización fue muy importante porque estas gentes, la diosa, digamos que era el centro del universo. Y nosotros pertenecíamos a la diosa y la diosa, digamos que era nosotros, ¿no? La diosa es una palabreja que os voy a enseñar. Era partenogenética, no hace falta que os la aprendéis. Simplemente la diosa creaba desde el interior, no como el dios que crea desde el exterior, es totalmente artificial. Es decir, la diosa crea como la mujer, ¿vale? A ver, era una civilización que amaba la naturaleza, que conservaba la naturaleza, que cuidaba a la gente, a los seres vivos y a la naturaleza. Era bastante ecológica, tenía un mensaje muy actual y hay que reivindicar ese mensaje, vamos. Se expresa mucho en el arte con la simbología, que luego os explicaré un poquito más, ¿vale? Creía mucho en los ciclos de la naturaleza, creía mucho en el renacimiento, luego lo explicaré mejor. Entonces, a ver que me pierdo. Digamos que el mensaje de la diosa era muy importante en esta época, ¿vale? Hay que pensar que durante todos estos milenios el mensaje de fertilidad, de infertilidad, o esterilidad, de fecundidad, muchos aspectos de la diosa arcaica han perdurado durante milenios y a pesar de las invasiones indoeuropeas y a pesar de todos los mensajes del cristianismo negativos que nos han metido en la cabeza. Y todo esto han perdurado a través de las abuelas y las madres europeas, han llegado hasta nosotros, ¿vale? Y luego, por otro lado, todo el simbolismo, todos los arquetipos de esta civilización, de la diosa, todo el mensaje de la diosa, también aflora en nosotros a través del arte, la literatura, los sueños, el folclore, las leyendas, aflora actualmente. O sea, no os penséis que esto se acabó en aquella época, está aflorando continuamente. Gracias a la diosa. Bueno, ¿qué más? Entonces, sin más, seguramente me dejo por el camino muchas cosas, pero os voy a contar que había 3 grandes grupos de simbolismo, de diosas en aquella época, si bien la diosa era una sola, se expresaba en todo, o sea, se expresaba, la diosa era la montaña, era el río, era los animales, cualquier animal, era el sol, era la luna, era cualquier cosa del universo, ¿vale? Entonces, era una diosa total, era una diosa completa, no como luego que eran poderes parciales, como os he explicado antes. Entonces, si bien sí que había 3 grupos, aunque se mezclaban mucho, pero se expresaba, como digo, a través de 3 grupos que os voy a explicar ahora, que yo he hecho una interpretación personal de esos 3 grupos, ¿vale? Entonces, empezamos por el primer grupo. El primer grupo se denomina Gran Diosa, que es esta diosa total que os hablo. Eran esculturas
que se representaban personificando a mujeres muy potentes físicamente, sobre todo en caderas, en glúteos, en torso y en muslos. Y la simbología fundamental más importante era el pubis. ¿Por qué era el pubis? El pubis ya viene en el Paleolítico, en las cavernas hay miles de pubis representados. Hay 3 tipos de pubis que no vamos a entrar ahora en ello, que simbolizan cosas diferentes, parecidas pero muy diferentes. Pero bueno, el pubis simboliza que esta diosa crea todo, o sea, es capaz de crear todo, da a luz todo, pero también es el ser universal donde van a parar todos los muertos para volver a renacer. Es decir, es la diosa de la vida, la muerte, la regeneración y el renacimiento, ¿vale? También es la diosa de los animales, también es la diosa de las montañas, porque hay mucha iconografía en torno a ella en la montaña y sobre la montaña, y luego también es la diosa de la luna. ¿Por qué es la diosa de la luna? ¿Por qué? Porque la luna hace lo mismo. La luna muere, la luna se engorda grávida, la luna muere y renace otra vez. Es el ciclo de la luna, ¿vale? Los seres humanos se han regido desde el principio de la humanidad por la luna. El primer ciclo en el que se rigieron fue la luna, después fue el sol, pero primero fue la luna, el más importante. Entonces, esta diosa, otra simbología que tiene muy importante es el árbol, las plantas y las columnas, la Virgen del Pilar, la columna, ¿vale? Los cuadrados, el cuadrado de la Tierra, y los cuernos, el toro. Los cuernos es la luna, los cuartos lunares, ¿vale? Es lo mismo. Aquí he puesto cuadradicos, ¿vale? Y las semillas son símbolos de llegar a ser, es el símbolo de la fertilidad, es la diosa de la fertilidad también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego el resto de los avalorios y todo eso es cosecha mía, que yo también, aparte de los símbolos, utilizo también cositas mías propias, ¿vale? Entonces, este pubis, por ejemplo, pues lo he puesto unos labios, en fin, ya las cositas que veis de avalorios y tal, son cosecha mía. Hay otros símbolos, por ejemplo, esta lleva líneas que son de agua, que son de otra diosa, a veces mezclo, porque también ellas, en esa época mezclaban ellas los símbolos de una diosa con otra, ¿vale? Los animales de esta diosa eran muchos. Era la cierva preñada, eran los conejos y liebres por la fertilidad, porque son muchos, porque paren muchos conejos. El toro, como os he dicho, porque los toros están relacionados con los cuernos, con la luna. Y luego están también los animales como, por ejemplo, los sapos. Los sapos, sabéis que se empleaban las ranas se empleaban para saber si uno estaba embarazada o no. Los peces, la vejiga del pez, los peces, la forma del pez está relacionado con el útero de las mujeres, por la forma. Los erizos también. ¿Cuál es más? Ahora mismo no recuerdo cuál es más, pero seguro. Por supuesto, las abejas y las mariposas. Son seres de llegar a ser, son seres que los relacionaban con las cabezas de bucardos y toros. Al morir estos animales, en las cabezas decían que salían mariposas y abejas, es decir, renacían, eran símbolos de renacimiento, ¿vale? Luego os explicaré por la diosa Crisálida el símbolo de llegar a ser. Bueno, nos vamos ahora a la otra diosa que está por detrás, en la parte final. Bueno, la diosa heredera de esta primera diosa grandiosa es la diosa griega Hécate y Artemisa, ¿vale? Bueno, el perro es el animal, uno de los animales de esta diosa, porque Hécate va montada en su carro tirado por perros y simboliza la muerte, los perros, ¿vale? Muchas veces se oyen aullar perros y se ha muerto una persona, dicen que se ha muerto una persona, o se va a morir, ¿vale? Bueno, el siguiente grupo de diosas es la diosa pájaro serpiente. Es la diosa de las aguas y del aire, la diosa de las aguas de arriba y de abajo, es decir, del cielo y de la tierra. Esta diosa es súper importante, ¿vale? Porque es la diosa del poder vivificante del agua. Tiene forma de pájaro o de serpiente o un híbrido entre los dos. También es la creadora cósmica o la que origina el nacimiento.
A veces tenían forma de pájaro y a veces, como digo, forma de serpiente. En este caso, por ejemplo, tenía un poquito el culete, tenían el culete salido como los pajaricos, o en la cabecita también tenían alguna galoria en forma de pájaro. Esta también tiene forma un poquito de pájaro en las caderas y la parte de arriba. Luego, la simbología propia es infinitud de líneas que representan el agua, pues onduladas, líneas paralelas como si fueran lluvias, galones, Vs, meandros, que son así como laberintos, espirales, bueno, hay multitud. Hay huevos también, huevos partidos, hay infinitud de líneas que simbolizan las aguas, ¿vale? Luego, los líquidos de las mujeres y de las está en lugares, o sea, se la relaciona con lugares húmedos y con la lluvia, pero también se la relaciona con los líquidos sagrados de las mujeres, porque los líquidos estos se consideraban sagrados, igualico que ahora, ¿vale? Las lágrimas de las mujeres, la leche materna, el líquido amniótico, todo se representaba en las esculturas. Se ponían líneas debajo de los pechos, se ponían líneas debajo de los ojicos, se ponían líneas debajo del pubis. Entonces yo he puesto algunas líneas como se explicaba en esa escultura, en esta también. Entonces en esta he puesto líneas en todo el cuerpo y son líneas también que representan a las serpientes. A ver, los pájaros eran un misterio para ellos. Las ánades que volaban, por ejemplo las grullas o las ánades que volaban que desaparecían en invierno y volvían en primavera, para ellos eran símbolos de renacimiento porque desaparecían y luego volvían, ¿vale? Y luego las serpientes eran otro misterio, porque desaparecían en invierno también y volvían a aparecer en primavera. Por otro lado, la serpiente pierde la piel y vuelve a aparecer en primavera la piel. Entonces era un símbolo de regeneración y de renacimiento. Por lo tanto, esta diosa es un símbolo de renacimiento. Por otra parte, esta diosa también es una diosa dadora de muerte y de renacimiento. En muchos templos está la diosa de la muerte en forma de ave de presa, como los buitres, y al lado una diosa en forma de rombo, porque la diosa muchas veces aparece con forma de rombo, y eso significa que da el renacimiento también. Es como la diosa que hemos visto antes, la diosa madre o gran diosa, que también da el renacimiento. Entonces, es muy divertido pensar que esta gente pensaba que los pájaros eran muy parecidos a las serpientes. ¿Por qué? Porque el cuello de muchos pájaros es muy largo y se parece a las serpientes, ¿vale? Por otra parte, ¿qué animales pensáis que son los de esta diosa? No tenéis ni idea, seguramente. Bueno, pues os los voy a decir. La osa, con un bebé. El carnero, ahora os explicaré por qué. La serpiente, por supuesto. Ay, y ahora se me ha ido... Iba a decir los flamencos por cuello. Los pájaros, por supuesto. Ay, ahora se me ha ido el otro. La osa, bueno, ya me saldrá. Bueno, el carnero es súper importante. ¿Pero por qué? Porque la lana, la primera diosa tejedora es la diosa de este grupo de diosas. Después fue Atenea, que es la heredera de esta diosa, una de las herederas. El carnero tiene la lana, pero ¿por qué es el carnero y no la oveja? Que tiene mucha lana también. Pues no, señor, es el carnero. Pero a que no os imaginéis por qué. ¿No lo sabéis? Pensadle un poco de vueltas. Podría ser muy bien. ¿Pero por qué? ¿Se parecen a qué los cuernos? A la serpiente. Pero se parecen a la serpiente porque tienen forma de serpiente. Pero además porque tienen los segmentos de la serpiente. Fijaros. Bueno, la serpiente, además de ser un animal, que ya me paso de una cosa a otra. Bueno, la diosa Mari, vamos a pasar de una cosa a otra. La diosa Mari, que es la diosa prehistórica vasca, que es súper importante, es maravillosa. Si tenéis oportunidad algo de leer de la diosa Mari, por cierto, hay una película que se llama Irati, que es del bosque de Irati de Navarra, que sale la diosa Mari, si podéis verla, es magnífica. Va montada en un carnero, hilando la lana, y va utiliza los cuernos del carnero como devanadora, ¿vale? Bueno, pues la serpiente da bocaos como la luna y se asemeja a la luna por eso, y además su trayecto ondulado, su forma ondulada, se parece también al camino ondulado de la luna en el cielo, ¿vale? La serpiente está muy relacionada con la luna por eso, y además con el agua. Bueno, son similitudes que encontraban aquellas gentes.
¿vale? ¿Qué más? Por cierto, la serpiente era súper importante para estas gentes y para los europeos hasta este siglo XX. Cada persona, cada familia en el mundo rural tenía una serpiente en su casa, porque protegía a la gente, o sea, a las personas, a los animales, a las plantas y a los muertos. La serpiente era súper benéfica. También tiene su parte maléfica, pero normalmente era más benéfica. Y en la iconografía del Neolítico es muy benéfica, ¿vale? Es curiosísimo. ¿Qué más cosas os puedo contar? Vamos a ir escultura por escultura. Esta tiene las líneas de la serpiente y huevecitos. Esta tiene espirales en forma de caracol, simbolizando el renacimiento. Esta tiene líneas serpentiformes y huevecitos. Y aquí está desprendiendo la leche en forma de huevecito, pero como si fueran gotas. La leche de los pechos. Y espirales en el cabello o decoración. Las líneas de los ojos, que son las lágrimas. Y esta no es un estereotipo, sino que es una idea que yo tuve, una idea o una visión que yo tuve viniendo de Cerdeña, porque a mí me gusta mucho Cerdeña porque tiene muchas ruinas prehistóricas de la época del Neolítico, que os aconsejo que vayáis si podéis. Está toda la isla llena y aparte tiene el Museo Arqueológico de Cagliari, tiene diosas de esta época. Y dije, yo tengo que hacer, a mí se me metió la diosa dentro. Entonces, como me gusta mucho bucear y vi el color esmeralda del mar, es una diosa del mar, es una diosa de las aguas, y vi los peces y dije, se me metió y la hice. Entonces, tiene 3 pechos, que yo no sé por qué los hice, pero luego leyendo, porque me pasa muchas veces, es el inconsciente colectivo que sale a través de los sueños y de las imágenes. Bueno, entonces, estas gentes hacían amuletos, y amuletos de 3 pechos, para darles suerte, para darles fertilidad, para darles bonanza. Entonces, los 3 pechos los hacían como amuleto. Era la diosa pájaro, esta que os digo. Porque la diosa pájaro, que a veces se separaba un poquito de la de serpiente, tenía los pechos grandes. Era finica de cuerpo, con el culete salido y con los pechos grandes. Y uno de los amuletos era con 3 pechos. Entonces, y en Dinamarca los hacían así, con 3 pechos. Entonces, que sepáis eso, que tenía 3 pechos la diosa pájaro. Luego, esta es una diosa nade, que está levantado el pecho, con espirales, bastantes espirales, con segmentos de la diosa serpiente, ¿vale? Es de un agua somera, con el color del agua somera de un laguito, y también tiene espirales aquí en las orejicas. Bueno, los animales os he dicho ya, y el búho es el que se me olvidaba. El búho es el otro animal de la diosa. Y las diosas herederas son Nut, que es la diosa del cielo egipcia, son Astarte, que es mesopotámica, es Atenea, que en su iconografía, en su escudo, lleva las serpientes y los pájaros al lado. Afrodita, que nace al lado nace del mar y nace con una oca, un cisne, y Hera. Bueno, este es el tercer grupo de diosas, que se llama diosas preñadas de vegetación o diosas de la naturaleza. Está muy relacionado con el primero de la gran diosa, y cuando empezó la agricultura, pues esta diosa representa la germinación, el brote, crecimiento y maduración de toda la naturaleza. Si bien luego ya se fue centrando más en la agricultura, en los cereales sobre todo. Entonces esta diosa también protegía pues los hornos del cereal, los panes, todo lo que conllevaba la creación de las harinas y los panes y todo esto, ¿no? Entonces, la iconografía de esta diosa, digamos que la mujer grávida, la mujer fértil se asimilaba a la tierra fértil también. Cuando la mujer era fértil, la tierra también. Y cuando la mujer era estéril, influenciaba en la tierra también. Entonces, el simbolismo de esta diosa es una mujer embarazada con las manicas en el vientre, y luego los ángeles o cuartos cuadrados con una semillita en el centro, que a veces están sólicos o a veces seriados, ¿vale? Entonces,
Yo lo he hecho un poco diferente porque he utilizado solamente en esta escultura, he utilizado los cuadrados que veis aquí, en estos casos no llevan semilla, tengo otras esculturas, pero en este caso son círculos, en este caso los cuadrados no llevan semilla, aquí hay un montón de semillas, en fin, he variado un poco la iconografía. Aquí también hay líneas de agua para que haya fertilidad, en fin, he variado un poquito. Pero aquí he intentado un poco también utilizar otro tipo de semillas. Estas son las granadas. Las granadas son las semillas por excelencia, porque están asimiladas al aparato genital femenino. En el mito de Demeter y Perséfone, que no sé si lo conocéis alguno, que baja al Hades, la engaña un poquito el Hades, se la lleva para el infierno y luego le da un grano de granada y entonces ya se tiene que quedar 6 meses abajo en el Hades y ya esos 6 meses es el otoño y el invierno, que es cuando la tierra es infértil, y los otros 6 meses es la primavera y el verano, que es cuando la tierra florece. ¿Vale? Es un mito muy bonito. Entonces, Demeter y Perséfone es la diosa heredera de esta diosa. Y esta es una especie de planta con granadas, ¿vale? Luego, en este caso, he hecho una diosa de la naturaleza con enredaderas, con una flor en el pubis, una especie de laberinto, que el laberinto es un símbolo del renacimiento, que luego os hablaré de él, con un caracol, que es otro símbolo de renacimiento, redundando en una vida interior que lleva, que va a renacer, con el pelo de flores, marcando la primavera. De hecho, ella se llama Primavera. Y en este caso es un híbrido entre animal y planta, con líneas de agua también, muchas líneas de agua, con una especie de granada también, o los ángeles, como he nombrado antes, en los pechos y en el vientre, y las espirales de renacimiento. Entonces, digamos que esta diosa era muy importante porque la naturaleza, los montes, cualquier monte, como he dicho al principio de la charla, cualquier monte, cualquier ondulación de la naturaleza, plantada de semillas, era sagrada para estas gentes. Y en la primavera no se podía, estaba prohibido arañar, escupir, dañar, darle con la azada a la tierra, bajo pena de castigos, que lo sepáis, igual que ahora. Y también, pues eso, las formas de la mujer eran sagradas también, las rodillas, los muslos, las caderas, la tripica, los pechos eran sagrados, ¿vale? Se equiparaban a las formas de la naturaleza y eran sagrados. La diosa heredera, como os digo, es Demeter y Perséfone. Había un culto excepcional en Grecia, muy bonito, con muchos rituales, con muchas fiestas. Y el animal de esta diosa, podéis pensar un poco a ver cuál puede ser. Es un animal muy prolífico. Hoy en día también, ¿eh? No, prolífico porque se utiliza toda su carne. El cerdo, la cerda más bien, la cerda. De hecho, se utilizaba cuando sembraban, cogían un trocico de cerdo y lo metían dentro de la tierra una vez que sembraban, lo metían el trocico de cerdo para que la tierra fuera más fértil y tuviera más abundancia. De hecho, la palabra fertilidad no tiene nada que ver con sexualidad, significa crecimiento, abundancia, multiplicación, abundancia, sobre todo abundancia, porque en aquella época, claro, la muerte estaba a flor de piel, había muchísima pérdida, ¿no? Entonces para ellos era eso, abundancia, ¿no? Este grupo me lo he inventado yo porque no es propiamente del neolítico. Me voy a quitar esto que tengo calor. No es propiamente del neolítico, sino que es posterior. Lo que pasa que la simbología que uso es una mezcla entre los celtas, digamos, y también hay mucho de los grupos del neolítico también, puesto que los celtas heredaron parte de la iconografía, eran posteriores y heredaron del neolítico también. Entonces hay una mezcla. A mí, como me gusta mucho la cultura celta, porque eran verdaderos artistas, sobre todo con el metal, eran muy artistas y además adoraban la naturaleza, estaban muy, muy relacionados con la naturaleza y sobre todo con el agua. Tenían
en cada poza, fuente, manantial, río, tenían una diosa tutelar. Entonces, era maravilloso. O sea, si leéis algo de mitología de los celtas es abrumador, era increíble. Entonces, he utilizado, no en todas, pero en casi todas, mucha simbología celta. Y entonces la llamo neocélticas a esta subserie, y los entrelazos que usan son magníficos, los nudos, las líneas sinuosas. Todo esto para ellos simbolizaba la interrelación e interconexión entre todos los seres y cosas del universo. Fijaros qué barbaridad de frase, qué potencia. Y usaban mucho, para ellos también era muy importante el ciclo vida, muerte, renacimiento, que es el ciclo de la gran diosa, que os he contado antes, ¿no? Entonces, os voy a contar un poquito de cada una, pero nada, seré muy breve. En este caso he usado un nudo celta, que está en la iconografía celta, que lo he puesto en el pubis, a modo de renacimiento, con un entrelazo. ¿Veis el entrelazo? Que asciende hacia arriba en los pechos. Los pechos se podrían percibir como la diosa pájaro serpiente, que son potenticos. Y luego aquí una especie de reina, ¿no? Con una corona de textil, de lanas. Es una figura curiosa porque los ojos son muy extraños. A mí, cuando la hice, que yo suelo hacerlas de abajo arriba y pintarlas de abajo arriba, me dejó bastante inquieta. Son muy inquietantes, no sé por qué, pero es una de las esculturas que más me inquietan. Y el pintado de la cara también, ¿vale? Luego, esta otra es como muy oscura, es muy del universo oscuro, de la noche, lleva muchos entrelazos en las piernas también, en el pecho, y lleva el triskel. El triskel en la cabeza, una aproximación a triskel. No sé si lo conocéis lo que es. Es las tres espirales. Simbolizan, es el símbolo por excelencia de los celtas. Bueno, simboliza a Dios, el más allá, lo que queráis. Simboliza muchas cosas. También se empleaba en el cristianismo en el cristianismo lo usaban para entrar en el más allá, se emplean muchos vanos en las iglesias, se ve, y para entrar en trance también. Son los tres elementos, el aire, la tierra y el agua, y en el centro el fuego, que hace girar a los tres elementos, básicamente, como resumen. Esta se llama lama, es una figura que está en meditación, lleva los huevos que os he contado antes, que son símbolos de llegar a ser, entrecomillados, que son símbolos que van están entre la vida y la muerte, digamos, y van a empezar a nacer, ¿vale? Está un poco en posición, como os digo, de meditación, y bueno, es un poco con los cuartos lunares aquí, ¿no? Podría ser un poco el aspecto de llegar a ser también de la luna, de empezar a vivir desde el trance, digamos, ¿no? También es un aspecto del cielo nocturno, del amanecer, quizás del pre, de que estás ahí, que vas a empezar a nacer. Bueno, esta otra esa se llamaba meditación, y esta se llama lana, meditación, alma, y esta se llama lana. Esta figura lleva también entrelazos, el árbol de la vida, el árbol de la diosa, que representa a la misma diosa, y la cruz. La cruz para los prehistóricos no significaba lo mismo que para el cristianismo, ¿vale? Es un símbolo cósmico que representa la energía necesaria para animar a los ciclos de la naturaleza y cósmicos a seguir hacia adelante. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es la energía, ¿vale? Luego, esta se llama aurora y bueno, lleva también espirales, entrelazos, unos poquitos entrelazos, como medios círculos, medias lunas. Es la aurora, es como la luna también en esa hora de la aurora, está un poco orando, representa un poco el respeto, ¿no? El respeto de las almas hacia la naturaleza, hacia la diosa, hacia lo cósmico, hacia todo lo bueno que tenemos, es ese momento, ¿no? de respeto. Esta se llama druidesa, en honor a los druidas de la época celta, y curiosamente lleva aquí una rueda, porque yo estoy obsesionada con la rueda, es un símbolo que tengo que investigar más, que me aparece en alguna visión,
Es un símbolo cósmico también la rueda que aparece en muchas mitologías, en muchas creencias, y también es un símbolo de, pues de avanzar las estaciones o los ciclos, pero lo tengo que estudiar, no os voy a contar nada más, vosotros si queréis investigarlo, que me tengo que enterar más. Lleva también las hachas, aquí, separadico, las dobles hachas. Es un símbolo que luego lo cogió Zeus y lo cogieron los dioses, es un símbolo violento posteriormente, pero en el Neolítico no es un símbolo de violencia, sino todo lo contrario. Es un símbolo que representa la energía de la diosa y representa a la mariposa, a las alas de la mariposa, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. Y, bueno, es un tótem también con los ojos. Los ojos se parecen mucho a los búhos. Y los búhos aparecen mucho en las tumbas prehistóricas españolas, en Occidente. Aparecen los megalitos españoles en las paredes y representan a la diosa búho, ¿vale? Son los símbolos del Renacimiento también. Luego, esta se llama cazarera, lleva un cántaro con el agua. El agua era sagrada, como os he explicado antes, y lleva símbolos también de las aguas, todo esto son pues bastantes símbolos acuáticos. También lleva semillitas de Renacimiento, aquí hay un 8, también es un entrelazo, podéis mirarlas por detrás también, que son muy interesantes. Y esta lo mismo, lleva también espirales, lleva bastantes pechos, con la leche también que es sagrada, una lunica aquí, me voy a explayar más. Entrelazos, espirales, lo mismo, 8, lo mismo, varios pechos, la misma simbología, los huevos, un corazón con el color rojo. Aquí os voy a explicar los colores. No tienen absolutamente que ver los colores de los indoeuropeos y cristianismo con los colores que tenía esta gente. El rojo simbolizaba la vida. A los muertos se les enterraba en cuevas con forma de diosa, de mujer, ovoide, que era igual que el útero, e incluso cuevas que tenían forma de mujer, ¿vale? En el interior de la tierra, porque la tierra era la mujer, la diosa, y en posición fetal y untados de ocre rojo, porque el rojo significaba renacer, significaba la vida, ¿vale? Era súper interesante. Y luego, el blanco significaba la muerte. Todas las esculturas encontradas de la diosa muerte, de esa diosa, de la gran diosa que os he explicado, que también era la diosa de la muerte, y la diosa del renacimiento, la diosa de la muerte se asociaba al renacer también. Esta diosa eran muy delgaditas las diosas, que en las Cícladas se han encontrado, que veréis, algunos las conoceréis seguramente, son muy delgaditas, hechas en hueso, o en alabastro, o en mármol blanco, son muy delgaditas, y con el pubis muy grande, y son blanquitas, o color amarillo, o color beige. Esa es la diosa de la muerte. Y en las leyendas y en el folclore europeo, la diosa blanca, la mujer blanca, la dama blanca, es una mujer alta, delgadita, rubia y blanca. Esa es la diosa de la muerte, que te aparece cuando te vas a morir, o sueñas con ella. Yo he soñado muchas veces con ella, o vuelas con ella, es blanquita, con el vestido blanco, delgada, ¿vale? Esa es la diosa de la muerte. Luego, el color negro es el color, no es el color de la muerte. El color negro es el color de la fertilidad, de la creatividad, el color de la tierra, el color de la madre, el color de donde crecen las plantas, donde crece la creatividad, la vida, la esencia de la vida. Ese es el color negro. No está confundido con los El color negro es el importante. Ahí está la vida. Ahí está la vida. Esto es una escultura de una diosa que está naciendo del huevo, una especie de crisálida, y se está rompiendo el huevo, como veis por aquí, se rompe, y está naciendo, y está con alitas, ella misma está naciendo, se está haciendo a sí misma, con huevecitos partidos por la mitad aquí también, que son símbolos de renacer, por detrás también lleva huevecitos en la espalda y tal, ¿vale? Bueno, la diosa crisálida es muy importante también, es un estereotipo de la gran diosa o diosa madre que hemos hablado al principio, diosa de la vida, la muerte y el renacimiento. Entonces, es la diosa en estado latente, es decir, cuando no está ni está en la vida ni está en la muerte. Es la mariposa cuando está a punto de nacer, ¿vale? Para estas gentes era muy importante este ciclo,
Para ellos no había vida sin muerte ni muerte sin vida, ¿vale? Ellos hacían todo lo posible, estaban siempre haciendo todo lo posible para ayudar a los ciclos de la naturaleza a girar, a moverse, ayudaban a la naturaleza siempre a seguir para adelante, porque, como os he dicho antes, estaban siempre viendo la muerte continuamente, no había mucha más mortalidad que ahora, estaban siempre ayudando a que giraran los ciclos, ¿vale? Era muy importante. Entonces, esta es un estereotipo. La mariposa, en el folclore europeo, es muy curioso porque luego, a lo largo de los años, en esta época del Neolítico es benigna, la mariposa, fijaros, os estoy contando que antes que nacía del toro muerto y tal, es el símbolo de la diosa. Entonces, en el folclore europeo, al cabo de los años, se maligniza. Se dice que si es una bruja, que si es el alma de un muerto, que si es que no te puedes acercar a ella, que te vas a morir, cosas así, ¿no? Que si es un demonio. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque es la propia diosa. Entonces el cristianismo intentó malignizarla, que es lo que ha hecho muchísimas veces, ¿vale? Si leéis cosas es curiosísimo con respecto a la mariposa. Entonces esta escultura, bueno, no os he contado la técnica de estas esculturas. Es una técnica mixta que lleva una estructura interna de metal y luego va forrada con varias capas de cemento TXT, es un cemento especial que se usa en escultura y en restauración. La última capa se modela y ya después la pinto, hago los grabados, la pinto y pongo los abalorios de lanas, telas y tal. Y en este caso, lo que lleva una estructura interna también de madera y metales y telas y lanas. También utilizo papel cola y pasta de papel y las pequeñitas igual también llevan pasta de papel y telas y lanas, ¿vale? Y vámonos a la última. Que se llama la filandera Baikal, que es un mestizaje entre las hilanderas de aquí de Aragón, no sé si las conocéis alguno, las leyendas o mitología de aquí, ¿las conoce alguno? Las hilanderas del Salto de Roldán y de Riglos, nadie, ¿eh? Qué raro. Bueno, pues aquí tenemos una mitología muy interesante entre las que destaca la hilandera de Riglos y del Salto de Roldán. Cuenta la leyenda que en Riglos hay una gigante hilandera que va con su uso mágico y va tejiendo las montañas, en concreto los mayos, y lava a veces está sentada sobre el mayo pisón, otras veces va tejiendo las montañas y lava sus cabellos y su hilo mágico en el gallego 400 metros más abajo. Y luego la otra hilandera hace lo mismo, se sienta a cájaras en las peñas Senimen y lava su hilo y sus cabellos 400 metros más abajo en el río Flumen, ¿vale? También cuenta la leyenda que estas señoras, una vez que los seres humanos ya no las querían, pues supongo que es que cambiaron de chip o de sentimiento religioso, pues se escondió detrás de la Fotescalete. Bueno, estas mujeres, diosas, están emparentadas con las diosas del destino, que son las moiras griegas, las parcas romanas o las nornas escandinavas, que ya sabéis que controlaban la vida de los seres humanos, de los seres vivos, y cortaban el hilo y ya se moría el ser vivo, ¿no? También están emparentadas con las viejas hilanderas de toda Europa, que eran constructoras de dolmenes prehistóricos, ¿vale? También, cuando invadieron aquí los romanos, se quedaron alucinados porque en cada poza, río manantial, en cada bosque encontraron a las hadas, un montón de hadas, un montón de diosas del destino, las moras pirenaicas, y estas señoras desprendían sus hilos mágicos por los cauces de los ríos hasta que cualquier ser humano pues lo cogiera y desapareciera su encantamiento. Entonces parece ser que este ser prodigioso era, en la tradición popular, la llamaban la anciana.
y detentaba su poder sobre un reinado, tenía su cetro mágico que al fin y al cabo era el uso, y gobernaba sobre este territorio, pues eso, con un poder mágico, ¿no? Y creaba a su vez la naturaleza, era creadora de la naturaleza, por eso se emparenta con la diosa que hemos visto al principio, que era creadora, ¿vale? Y es muy bonito pensar que creaba la naturaleza tejiendo, como toda la vida han hecho las mujeres, desde el principio de la humanidad, ¿vale? Entonces, esta escultura tiene, la parte de abajo es muy parecida a los tótems del lago Baikal. En la isla de Auckland, del lago Baikal, hay unos tótems que yo me enamoré de ellos. No sé si sabéis dónde está el lago Baikal, en Siberia. Es un lago extraordinario, precioso, con unos tótems gigantescos que son protectores de los pobladores de esa zona y de los foráneos. Hay muy poco, son chamánicos, ¿vale? Es que yo hago algo de chamánico, no, hago viajes chamánicos. Entonces me enamoré de esos tótems y dije, yo tengo que hacer algo con estos tótems, por Dios. Y entonces se me ocurre la idea de compaginar las dos ideas. Entonces son gigantescos y son de telas de colores, están en la orilla del lago, echar un vistazo en Google y los veréis, son preciosos. Bueno, el caso es que se he mezclado las dos ideas, y entonces la hilandera lleva una cortina chamánica también en los ojos, porque en el chamanismo siberiano, que es el chulo, porque no utiliza alucinógenos ni nada para entrar en trance, bueno, hipnóticos, entonces utiliza el tambor de chamán solamente y la cortina chamánica, que ves y no ves, entonces entras antes en trance. Bueno, eso es un guiño al chamanismo, y luego lleva el uso, que ahora os explico el uso. Entonces, ella está en posición como la crisálida de entrar en acción para hilar, para tejer la naturaleza. Ahora mismo voy a empezar a tejer la naturaleza, a crear. Entonces está en esa posición de meditación, de decir, venga, voy a abrirme de manos y voy a empezar a tejer aquí, ¿no? Está en esa posición. Ana, ese alrededor es como la dama de él. Se parece un poco, sí, es que me gusta mucho el arte ibero también. Se parece un poquito, sin embargo, por aquí detrás se parece un poco también al arte oriental siberiano y toda esa gente también. Bueno, el uso. El uso es súper importante. ¿Por qué? Porque se parece a la luna. La simbología del uso es muy interesante. En el mito de Teseo y el laberinto que le da Ariadna, el uso, para no perderse en el laberinto, bueno, pues Teseo entra con el uso lleno, la lana, ¿vale? Lo desenrolla. Entonces, el uso lleno con la lana blanca simboliza la luna llena, la luna grávida. Cuando entra la vida, ¿vale? Cuando entra el laberinto a matar al minotauro, desenrolla el uso y entra al laberinto y se muere, ¿vale? La muerte de la luna, el uso vacío, y vuelve a salir, lo enrolla y aparece la luna llena, la vida vuelve a salir llena. Es decir, cuando entras al laberinto tú pierdes algo o encuentras algo. Normalmente tú buscas algo, cuando te pierdes buscas algo y vuelves renacido, o sea, sales del laberinto renacido. Normalmente es un símbolo de renacimiento el laberinto, ¿vale? A veces entras y sales y te pierdes y ya está, y no encuentras nada y bueno, no pasa nada, ¿no? La próxima vez será, ¿no? Pero es muy curioso el símbolo del uso. Y bueno, con esta escultura he querido representar un poco pues la grandeza de las mujeres, un poco el valor que representa la presencia de las mujeres en el mundo y la creatividad femenina. Entonces, con eso he querido representar esta escultura. Y luego, el por qué se llama la voz de la diosa. Bueno, pues porque la voz de la diosa era mágica, era en aquella época la humedad, la humedad de la diosa era una fuente mágica, ¿no? Para aquellas gentes. Ya os he explicado que la humedad, todo lo húmedo, todos los fluidos de las mujeres y la diosa eran sagrados. Entonces, en aquella época,
la humedad, la lluvia, los líquidos eran sagrados, para empezar. En las vasijas se han encontrado cúpulas y pozos por donde salía el agua que se utilizaban en rituales, en los templos, y eran sagrados, lógicamente. Luego, por otra parte, en las esculturas se han encontrado flautas de pan, la diosa tocando flautas de pan y la mano posada, una mano grande y 4 dedos hipnóticos, que luego se ha utilizado esa iconografía durante milenios, 4 dedos hipnóticos posados en la boca. Entonces, pensar que la voz y las palabras de la diosa eran de una potencia extraordinaria. Imaginaros en los templos, escuchando las declamaciones de las sacerdotisas o de la sacerdotisa, las oraciones y las poesías que dirían con algún instrumento tocado, y yo es que me lo puedo imaginar y es que vamos, sobrecogida total, o sea, yo me quedaría ahí flipando totalmente, ¿no? Entonces, por eso le puse la voz de la diosa, y aparte se lo puse también porque estamos ahora en un momento crucial, porque hay que transmitir estos conocimientos que descubrimos algunas personas de esas épocas y que son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque los sacamos a la luz las mujeres, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de sacarlos las mujeres. Bueno, la obligación, la responsabilidad, y porque creo que somos las únicas no somos, pero somos muchas las que queremos hacerlo. Y es un mensaje actual y es un mensaje necesario, porque la tierra, que es la diosa y que es femenina, está reclamando la necesidad de que la salvemos, es así de claro, y este mensaje es necesario. Entonces, bueno, aquí estoy yo, con mi humildad, con mis esculturas que representan un poco eso, entonces aquí estoy yo. Bueno, pues nada.